como ustedes saben, a mí me gusta la dimensión intelectual del texto. Y este capítulo quizás ustedes están familiarizados y es cuando el ser humano es expulsado del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque la serpiente convence a la mujer de que coma del árbol y la mujer convence a Adán de que coma del árbol y eso causa que fuera la expulsión del Edén, porque Hashem les prohibió al ser humano, a Adán, comer del árbol. Vamos a adentrarnos un poco más, pero quiero empezar con un dato curioso. ¿Cuál fue el castigo de la serpiente? Si ustedes recuerdan, a la serpiente se le dice que va a arrastrarse sobre su pecho. Y uno se pregunta, ¿cómo así? ¿Acaso la serpiente antes tenía qué? ¿Alas? ¿Tenía patas? ¿Cómo es esto? Pues les quiero mostrar un poco de que no solamente el Midrash decía que sí, que tenía patas, y no solamente que a nivel biológico se ha demostrado que en el esqueleto de las serpientes tiene ciertas secciones en donde se podría llegar a pensar que las serpientes antes en su estado evolutivo anterior tenían patas, pero dejando esto de lado les quiero mostrar un poco de la mitología del siglo VI antes de la era común. Esta es una de las piezas arqueológicas que se encontró en la puerta de Ishtar, que se puede ver claramente que se trata de un reptil, no hay duda que parece una serpiente y tiene patas. Esto es de la mitología babilónica. Quiero mostrarles ahora de la mitología egipcia, que esto es ya anterior a ella, y uno de sus dioses, de sus deidades, acá tiene el nombre abajo, era una serpiente que tenía patas y tenía brazos. Esta misma deidad tenía otras representaciones con alas. Acá ustedes pueden ver las patas de esta deidad serpiente. Y acá pueden ver también otras y hay muchas más, por supuesto. Pero el dato que les quiero decir con todo esto es que si ustedes estaban en esta época, en, por ejemplo, el Egipto antiguo, y ustedes hablaban de una serpiente que tenía piernas y es castigada a arrastrarse, en esa época a ustedes les hubieran entendido muy bien de qué están hablando, porque para expresar ideas muy profundas en la antigüedad se hablaba en estos términos, se hablaba en términos de serpiente, en términos de diluvio, y eso era el lenguaje utilizado en ese momento. Hoy en día, y esta es una de las, digamos, grandes caídas intelectuales de la modernidad, es que las personas, particularmente los ateos militantes, ellos critican a la Torá de que es un libro como caricaturesco. Ellos decían, no, los antiguos eran tan tontos que creían que las serpientes hablaban y que estaban en un paraíso y creían en seres celestiales y en que el mar se abría en dos y en cosas sobrenaturales. Pero ellos no entienden que este tipo de la Torá es un texto sumamente profundo, de un nivel intelectual que no tiene comparación, pero como se utiliza un lenguaje distinto al que en la modernidad utilizamos, por eso es muy fácil de juzgarlo. Es como si, por ejemplo, ustedes se van a la época de Napoleón Bonaparte y le empiezan a hablar a Napoleón diciéndole, oye, ¿sabías que el wokeismo y el progresismo es que las personas ya, el hombre se siente mujer y las mujeres se sienten gatos? Y Napoleón Bonaparte no va a entender nada de lo que les están diciendo. Y no es porque esa idea no se le pueda explicar a Napoleón, sino porque la palabra wokeismo, interseccionalidad, que son palabras modernas, él no las va a entender. Y también al revés, van a haber términos que él haya utilizado que nosotros no vamos a entender su contexto y a sentirlo porque ya no palpamos esa realidad. Solo como un dato importante para que ustedes entiendan que las perspectivas suelen ser juzgadas muy sencillas sin entender la profundidad intelectual de lo que es la Torah. Adentrémonos ahora en el texto, Génesis capítulo 3, versículo 3, que la escena aquí es que la serpiente está tratando de, que a propósito es masculino, es el serpiente, y de hecho es el ser humano también. Eso lo explicaremos más adelante en otra serie, en otro capítulo, pero la serpiente está tratando de convencer a la mujer de que coma del fruto, y la mujer que le responde, del fruto del árbol que está en medio del jardín, del que Hashem dijo, no lo coman ni lo toquen para que no mueran. Es decir, la mujer dice, no lo voy a comer, ni a tocar, porque si lo hago, me muero. Eso fue lo que dijo Hashem. Pero aquí hay un problema. Y esto lo señala Rashi, que fue uno de los grandes exégetas de la Torá, y él dice, un segundo, ella, la mujer, ella añadió algo al mandato de Dios. Dios no dijo que estaba prohibido tocar el árbol, sino que estaba prohibido solamente comerlo. Entonces ella lo que hizo fue agregar palabras a las palabras que Dios dijo, es decir, Dios nunca prohibió tocar el árbol. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a mostrar lo que dice Don Isaac Abarbanel, que es uno de mis sabios favoritos, que este es un comentario muy largo que él trae sobre este capítulo, pero les leo solo un fragmento. Dice,
En este capítulo, lo que trata este evento, es una lección para los que filosofan, que investigan con su especulación sobre los mandamientos divinos y se inclinan por sus propias indagaciones y abandonan la Torá de Hashem y sus mandamientos, lo cual es verdaderamente una perversidad y una ofensa criminal. Acá lo que nos está diciendo Don Isaac Abarbanel es que la especulación que tuvo la mujer, que la mujer es el ser humano, ¿sí? La serpiente es el ser humano, la mujer es el ser humano y Adán es el ser humano. Ya vamos a hablar de esto o quizás en otro capítulo de nuestra serie de estudio, pero lo que está haciendo acá la mujer es especular qué dijo Dios. Entonces, ¿cuál es el racional de la mujer? Según nos explica Abarbanel, que la mujer dijo, a ver, Hashem dijo que si yo toco la fruta me muero, pero yo veo que la serpiente la toca, se la come y no se muere. Entonces mi conclusión es que el mandato de Hashem no es literal, sino que es quizás una analogía y ella empieza a llegar a especulaciones, ¿no? Quizás es porque Dios no quiere que seamos como Él y empieza a llegar a todas estas especulaciones. Pero ese es justamente el error y de hecho es por eso que nacen nuevas religiones y nuevas sectas porque nos ponemos a especular cuál es el objetivo máximo y supremo del ser humano. Entonces especulemos que la solución máxima del ser humano es un modelo económico en donde todos no exista la desprivatización y cambiamos la esencia humana de vivir en manada y nos inventamos ideologías como el comunismo o como el anarquismo y empezamos a crear ideologías y a crear sectas y ese es el error del proceso intelectual especulativo de la mujer. Ahora vamos a dar un paso más profundo. Ustedes saben que a mí me gusta darle mucho al nivel, a la dimensión intelectual de la Torah. Esto lo trae Maimónides en su libro, en su obra magna, Guía de los Perplejos. Ahí Maimónides nos explica que antes de comer del fruto, la función de Adán, lo que él lograba hacer, era distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. Los conceptos de bueno y de malo no existían para Adán, lo que hoy en día nosotros llamamos la moral. No había... Adán no se ponía a hablar en términos de que esto es bueno y esto es malo, sino Adán hablaba de verdadero y falso. Por ejemplo, para un terrorista de Hamas, ¿fue bueno lo que hizo el 7 de octubre? La respuesta es que sí, porque en el marco de referencia ético, cultural, moral del terrorista, es bueno hacer lo que hicieron. No, o por ejemplo, no sé, un nazi en la Segunda Guerra Mundial. ¿Era bueno lo que ellos nos hacían a los judíos? Para un nazi, sí, porque ellos creían en la teoría racial y todo esto. Entonces, los seres humanos empezamos a armar, no solamente con el modelo especulativo de cuál es el modelo ideal que me lleva a una verdad trascendente, al Dios de cada uno, sino que yo voy a armar modelos sociales en donde cada uno tiene su verdad moral de lo que es bueno y es malo, pero en verdad nadie se pregunta cuál es la verdad, sino en lo que es bueno y es malo. Y por eso es que tú tienes todos estos conflictos en el mundo, porque cada uno tiene su versión de lo bueno y de lo malo, y cada uno tiene una especulación de qué es bueno y qué es malo. Entonces acá los marcos de referencia de cada ideología chocan por esto, porque nadie se está preguntando cuál es la verdad. Y esa es la caída de Adán. Entonces quiero mostrarles cómo lo explica Maimónides, es que Adán es el intelecto, Eva es el cuerpo, los sentidos, y la serpiente es la imaginación, el deseo. Todos son el ser humano, solo son secciones del ser humano. Y lo que ocurre en la caída del Edén es que la razón se somete a los deseos de la imaginación y los sentidos, y esa es la caída del ser humano. La consecuencia de que el intelecto se haya subyugado a la emoción, a cómo yo me siento. No, yo me siento perro, yo siento que tuve una revelación y empiezas a especular y esa es la caída del ser humano, la capacidad de ya dejar de ver la verdad y empezar a hacer moralidad, pensar que estás distinguiendo entre el bien y el mal. Esa es la caída del hombre y esa es la tragedia intelectual que hace que el ser humano pase de una esfera meramente intelectual a la opinión moral y a la opinión de la sensación, de la sensorial. Entonces el ser humano opina por lo que siente. Por ejemplo, el tema de Gaza. Las personas ven fotos de la guerra, escombros, niños, y las personas forman una idea de lo que les parece bueno y malo basado en una emoción. Pero en vez de estar en un estado de preguntarse lo que es verdad y lo que es falso. Esa es la caída del ser humano y Besrat Hashem, cuando superemos esto, volveremos a un estado mayor del ser humano.